Ay, Pato me cuenta historias a la hora de la comida, lee todos los días y siempre me sorprende. El hijo de mis extrañas llega y me dice, jefa, ¿tú sabes cuál es el Napoleón del Oeste? Pato, dime. No, como siempre sé desde el bien, les traigo una historia en donde el final siempre es increíble, el final de veras no lo puedes creer. Y ahorita les voy a hablar de un mexicano que le llamaban el Napoleón del Oeste. Pero empieza la historia así, fíjense que de todos los hombres admirados en Texas, de todos los fundadores de Texas, ninguno cabalga tan alto como el buen Sam Houston. Es el más querido de todos los tejanos. Él era del este, de hecho venía de Virginia y no era un héroe consistente. Antes de que se acabara su vida, él había vivido cosas buenas y cosas malas, arriba y abajo, pero pocos héroes tejanos son tan queridos porque gracias a Sam Houston y su historia, Texas hoy en día es americano y no mexicano. Había otra leyenda temprana en la historia de Texas, uno que se llamaba el Napoleón del Oeste, nuestro generalísimo Santana, que había tenido victorias como el Álamo, Goliat, con sus bandoleros, y Santana proclamaba que Texas era de él. Como comandante de la Armada Tejana, Sam Houston fue llamado a emprender una guerra contra Santana para reganar el terreno de Texas. Y los dos ejércitos se iban a encontrar en una batalla en San Jacinto. Por única vez en toda la carrera militar de Sam Houston, el general llamó a todos sus consejeros de guerra. ¿Deberían de atacar o deberían de esperar a ser atacados? Esa era la pregunta. Y Sam escuchó mientras que los consejeros debatían y discutían sin llegar a ningún lado y sin ponerse de acuerdo. Y cuando acabaron de hablar, madre, y no llegaron a ningún lado, Sam Houston se volteó a ver el reloj y dijo, a ver, señores, ya cállense todos, sálganse de aquí, vamos a atacar ahorita. Es una orden, la batalla empieza ahorita. Y así comenzó la batalla de San Jacinto a las 4 de la tarde. Deben de poner mucha atención en la hora de que empezó la batalla. El comandante tejano levantó su espada, las pipas y los tambores comenzaron a tocar y el último regimiento del ejército tejano apareció por las colinas para engancharse en la batalla. Esa tarde lluviosa en Texas se vivió una gran batalla a capa y espada. Las banderas estaban ondeando en el viento. Al principio de la batalla no hubo nada de oposición. O sea, no salieron a batallar nadie. Allí estaba Sam en medio de la batalla en su espléndido caballo blanco, animando a sus tropas a invadir el campamento enemigo. El primer contraataque del enemigo derribó el caballo de Sam Houston, pero el general rápidamente se subió a una mulita y siguió con la pelea y gritaba, recuerden el Álamo, porque Santana le había ganado en el Álamo. De repente, un grito de la retaguardia se escuchó decir, luchan por sus vidas, el puente de la retaguardia ha sido destruido. Entonces, los americanos ya no tenían por dónde hacer la retirada. Para los tejanos, se había convertido en una lucha por sus vidas. Sacaron las navajas, las infanterías se brincaron las trincheras y pelearon contra los grandes. Eran 500 tejanos contra 1,800 mexicanos, pero la Armada Mexicana estaba súper desorganizada, estaban poco preparados. Se puede decir que el general Sam Houston los agarró mal parados y los comenzó a empujar hacia los pantanos y en minutos la batalla ya se había terminado. Santana había sido derrotado y Texas era de los tejanos. Hoy, casi 180 años después, esos pantanos son un lago. El área de San Jacinto se está hundiendo. Si los caídos en ese lugar pudieran hablar, te dirían qué fue lo que exactamente pasó ese día en la batalla de San Jacinto. Ese es el resto de la historia. El Napoleón del Oeste, Madre Santa, fue destrozado en una batalla que duró menos de 20 minutos, porque la decisión de Sam Houston de empezar la batalla fue marcada exactamente por el reloj. Por eso Sam Houston dijo, hay que batallar, hay que meternos a la guerra ahorita. Era la estrategia de la batalla, porque aunque sus tropas eran mucho menores, eran 2 contra 1, el factor decisivo estaba a su favor. Porque Sam Houston sabía perfectamente qué hacía Santana y sus tropas a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, Santana y sus tropas
tomaban la siesta. No te lo puedo creer. Que por estar dormidos llegó Sam Houston y les ganó la guerra teniendo la tercera parte. Eran 3-1 mexicanos contra los de Sam Houston. Pero los mexicanos la en siesta. plena guerra, echando la siesta. La hora ¿no? de la siesta es sagrada hasta la fecha. Bueno, mi vida, mil gracias. Es un placer. ¿Qué te parece si vamos a lo que sigue? Vamos.